Era un día soleado, el avión despega sin contratiempos y, en cuestión de minutos, se convierte en la tragedia que nadie imaginó. ¿Qué pudo haber fallado para que una máquina diseñada para volar a 35.000 pies caiga sin que nadie lo viera venir? Un error tan diminuto pasó desapercibido por todos los expertos y cambió la historia de la aviación para siempre. En los próximos minutos descubrirás cómo un pequeño detalle se transformó en la causa de una catástrofe que hizo replantear los protocolos de seguridad en todo el mundo. Hola, soy Alex y bienvenidos a Vuelo al Detalle, el canal donde desentrañamos los misterios detrás de los grandes acontecimientos. Hoy vamos a analizar el accidente del vuelo número 423, un avión de modelo 808 que partió de la capital hacia la costa este el 22 de diciembre de 2017. En aquel vuelo viajaban 148 pasajeros y una tripulación de 7 personas. En menos de una hora, el avión desapareció del radar y una explosión en cámara lenta quedó grabada en los recuerdos de los testigos. Vamos a examinar paso a paso la cadena de decisiones, los fallos de mantenimiento y, sobre todo, el detalle que escapó a todos los expertos. Si alguna vez has pensado que los detalles importan, este caso te lo demostrará. Primero, los cimientos del vuelo. El avión, con número de serie 8087123, llevaba más de 20 años de servicio y un historial de seguridad impecable. La aerolínea, conocida por su política de mantenimiento estricto, operaba bajo una presión operativa intensa, con horarios ajustados y una alta rotación de aviones en sus rutas más demandadas. La tripulación estaba compuesta por un capitán con 15.000 horas de vuelo y un copiloto con 8.000 horas, ambos con certificaciones en vuelos de largo alcance. Las condiciones del día eran buenas, clima despejado, visibilidad excelente y sin tráfico aéreo inusual en la ruta planificada. Ahora, la cadena de mantenimiento. La última inspección del sistema de control de vuelo había sido realizada 2 semanas antes del accidente, siguiendo el calendario de inspecciones que la propia aerolínea había establecido. En la línea de ensamblaje se sustituyeron varios componentes críticos, incluido el sensor de presión estática, pero los procedimientos documentados dejaron una pequeña anomalía sin resolver. Un informe interno mencionaba una desviación menor en la calibración del sensor, pero el registro fue archivado como una incidencia de bajo riesgo. La comunicación interna entre el departamento de mantenimiento y los ingenieros de diseño era limitada y no hubo un proceso de retroalimentación que obligara a revisar esa anomalía antes del próximo vuelo. Imagina que una hoja de registro mal interpretada pueda ocultar una falla mortal. ¿Qué habría pasado si alguien lo hubiera revisado de nuevo? Esa pregunta quedó flotando en la mente de los investigadores mientras buscaban la pieza del rompecabezas que explicara la caída repentina del avión. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber cómo interpretas este caso. Ese minúsculo desfase de 0,02% fue el punto de partida de una cadena de eventos que en cuestión de segundos dejó al avión sin datos fiables. El sensor pitot static, encargado de medir la presión dinámica del aire y traducirla en velocidad y altitud, había sido reemplazado en la última parada de mantenimiento. El técnico que realizó la sustitución siguió el procedimiento estándar, pero una actualización de software que había llegado al taller unos días antes no había sido instalada en la unidad de control de vuelo. Esa versión más reciente contenía una corrección para el algoritmo de compensación de temperatura, y al no aplicarse, el sensor entregaba lecturas ligeramente por debajo de la realidad. Durante el ascenso, los pilotos confiaron en los indicadores que mostraban una velocidad de crucero ligeramente inferior a la real. El sistema de protección de ángulo de ataque, al detectar una discrepancia entre la velocidad indicada y la posición del morro, activó una alerta que los aviadores interpretaron como una señal de posible pérdida de sustentación. En un intento por recuperar la altitud, aumentaron la potencia y modificaron la actitud del avión, pero la información errónea del pitot provocó que el avión entrara en una zona de velocidad crítica sin que la tripulación lo percibiera. En pocos segundos, la aeronave comenzó a descender de forma abrupta, y los sistemas automáticos, al recibir datos contradictorios, entraron en modo de protección que, en lugar de estabilizar, agravó pérdida de control. Los investigadores, al analizar los registros de vuelo, notaron que los valores de velocidad mostrados en la caja negra fluctuaban de manera anómala en los últimos minutos antes del accidente. Al comparar esos datos con la información de los sensores externos, descubrieron la discrepancia de la calibración. La causa raíz se remontó
a la falta de un proceso de verificación cruzada entre el equipo de mantenimiento y los ingenieros de software. Ninguno de los dos grupos había considerado la necesidad de validar la nueva versión del algoritmo con pruebas en condiciones de alta altitud. Y la documentación del cambio se había archivado como una mejora menor sin requerir una revisión exhaustiva. Este hallazgo reveló una vulnerabilidad estructural en la cultura de seguridad de la aerolínea, la confianza excesiva en los protocolos establecidos y la ausencia de una mentalidad de doble verificación cuando se introducían modificaciones técnicas. Además, la presión operativa para mantener los horarios de salida había limitado el tiempo disponible para realizar pruebas de integración completas, lo que dejó espacio para que un detalle tan diminuto pasara desapercibido. Tras la publicación del informe final, las autoridades de aviación civil emitieron una serie de recomendaciones que transformaron la manera de abordar el mantenimiento de sistemas críticos. Entre las medidas adoptadas se implementó la obligatoriedad de realizar pruebas de verificación en simuladores de vuelo cada vez que se actualizara el software de los sensores pitot-static, garantizando que cualquier desviación fuera detectada antes de poner la aeronave en servicio. Asimismo, se instauró un proceso de auditoría independiente que revisa, de forma aleatoria, los registros de mantenimiento y los cambios de software, obligando a los técnicos a documentar y firmar cada ajuste con una certificación de doble revisión. Otro cambio significativo fue la introducción de un protocolo de alerta temprana de datos inconsistentes, que obliga a los sistemas de aviónica a comparar continuamente la información proveniente de múltiples fuentes y a generar avisos al piloto cuando se detectan variaciones superiores a una fracción mínima. De esta forma, incluso una desviación tan pequeña como 0,02% quedaría señalada antes de que pudiera comprometer la seguridad del vuelo. La industria también aprendió la importancia de fomentar una cultura donde los empleados se sientan motivados a reportar cualquier anomalía, por mínima que parezca, sin temor a represalias. Programas de capacitación que enfatizan la mentalidad de, si algo parece fuera de lo normal, investigarlo a fondo se convirtieron en parte esencial de la rutina diaria de los técnicos y de los pilotos. En muchos aeropuertos se instalaron sistemas de registro electrónico que facilitan la trazabilidad de cada intervención, permitiendo una retroalimentación inmediata entre los departamentos de mantenimiento, ingeniería y operaciones. Al observar este caso, queda claro que la seguridad en la aviación depende de la suma de pequeños detalles. Un tornillo mal ajustado, una actualización de software omitida o una hoja de registro mal interpretada pueden desencadenar una cadena de eventos que culmina en una tragedia. Por eso, la lección más valiosa es que la atención meticulosa a cada componente, por insignificante que parezca, es la que realmente mantiene a los aviones en el cielo. Si te ha parecido fascinante cómo un error invisible pudo desencadenar una catástrofe tan devastadora, comparte este video con tus amigos y deja tus comentarios abajo. ¿Crees que hay otros factores que podrían haber influido? Me encantaría conocer tu punto de vista y debatirlo contigo. Y si disfrutas de este tipo de análisis donde desentrañamos los misterios detrás de los grandes sucesos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Cada me gusta nos ayuda a seguir investigando y a llevarte más